para esto? No, creo que no, profe. No, Habíamos profe. visto esta diapositiva, si no me equivoco, ¿no? Sí, Sí, justo fue la última, ¿no? sí. Ujú, sí, exacto. Esa era la última, bueno, la que utilizamos para la explicación, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a continuar. No vamos a continuar con lo con lo que comprende todo el tema. ¿Mm? Habíamos visto entonces eso y quedaba de ver ahora la parte de los pronombres indefinidos, ¿no? Aquí lo que ven son algunas frases, pero que en cada frase encontramos un pronombre indefinido, ¿no? Cuando se habla de pronombre, de por sí en cualquier idioma, el pronombre básicamente reemplaza a qué cosa. Al sujeto. A un sujeto. ¿A qué más podría reemplazar? A una cosa, un animal. No una cosa, un animal, pero que tiene una función específica, ¿no? O sea, el pronombre, se utiliza esa palabra justamente con la intención de ya no volver a utilizar la palabra que explícita, ¿no? O que especifica el sujeto o la persona o la cosa, ¿no? Que se tiene en la frase, por ejemplo. Ahora, en cuestión de pronombres indefinidos, indefinidos básicamente como tal cual como los adjetivos, ¿no? O sea, que no nos da algo preciso, no nos da algo al 100%, vamos a decir, con información, ¿no? Es algo que no tiene, no podemos definir, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros habíamos visto los adjetivos y decíamos molti, pochi, tenemos una noción de muchos o pocos, pero no sabemos cuánto es mucho ni sabemos cuánto es poco, ¿no? Entonces, eso es lo principal que habíamos notado, ¿no? Es vamos a decir así, la misma explicación que incluye a la parte de los pronombres, ¿no? Lo mismo que va a afectar también a este punto. Entonces, yo aquí tengo 5 frases. En la primera, no sé si Giovanni podrías leerla, por favor. Quiero. Cual cosa non cuadra. ¿Qué crees que podría significar? ¿Hay algo que no cuadra? Exacto, ¿no? Esta palabra que vemos aquí, cual cosa, esta palabra indica justamente, ¿no? Algo, ¿no? Significa algo en español. Bien, ¿cuál cosa no cuadra? Algo que no cuadra, ¿no? Algo que no está del todo bien, ¿no? Hay algo que por ahí no está del todo transparente. ¿Cuál cosa no cuadra? Vamos con la segunda, a mí. Qualcuno è stato qui. Ok. ¿Cómo sería la traducción? ¿Cualquiera estuvo aquí? Espera, porque si es cualquiera, no podría ser en este caso. ¿Cualquier? Mm, No, Alguien. alguien. Ah, ok. Ujú. Sí. Alguien estuvo aquí. Cualcuno, cualcuno exacto se traduce como alguien en español. Ujú. Bien. Ahora vamos a ver la número 3. Giovanna, por favor. Può essere stato cinque. Ok. Ahora, aquí les digo que ya quionque en este caso sí significa cualquiera. Esa sí significa cualquiera. Persona, ¿eh? Eh, ¿Cómo podríamos traducir esta frase? ¿Pudo haber estado cualquiera? De nuevo, la primera parte. ¿Pudo haber estado? ¿O pudo haber sido? Pudo haber sido, o pudo haber sido cualquiera. Exacto. Ujú. Puede ser stato chiunque, pudo haber sido cualquiera. Bien. Número 4, ¿cómo la leemos? Ajá, Luisa. Ognuno di noi ha le sue colpe. Ok.
Ognuno en este caso significa cada uno. Cada uno. ¿Y cómo crees que sería la traducción de toda la frase? Cada uno de nosotros tiene sus, ¿qué es golpe? Culpas. ¿Culpas? Ujú. Ah, ok. Cada uno de nosotros tiene sus culpas. Ok, bien. Ok. Para decir que nadie es santo, ¿no? Sí. Ok. Vamos a ver entonces la última. ¿Quién la quiere leer? ¿Quién falta? Carlos, creo. Sí. ¿Llegó? Ahí. Se me había desaparecido, perdón. Nessuno ha consegnato il compito in tempo. Ok. Nessuno ha consegnato il compito in tempo. Aquí el nessuno significa nadie o ninguno. Ujú. Y vamos a ver cómo sería según tú la traducción. Ninguno ha entregado la tarea a tiempo. Perfecto. O ninguno o nadie ha entregado la tarea a tiempo. ¿Claro? Quiero. Mm, Bien. Entonces, ¿alguna pregunta que haya surgido? No, ¿No? gracias. ¿Todo bien? Todo Ok. bien. Ok, chicos. Entonces, estos son los otros los pronombres que hay que tener en cuenta, ¿no? Tenemos qualcosa, qualcuno, chiunque, ognuno, nessuno. ¿Vale? Hay que tenerlos en cuenta e intentarlos utilizar. A ver, no sé si quién podría utilizar un par de estos para crear un par de frases. Ujú. Fernanda. Em, ¿Qualcuno non è venuto? Sí, es de venir en pasado. Ok, sí, sí. ¿Cuál? No de minutos, sí. Solamente que, ¿sabes qué sucede en este caso? Que cuando uno es alguien, ¿no? Entonces, en el contexto negativo, cuando para decir que quieres, has puesto no de minuto, entonces no sería alguien, sino nadie. Nadie. Ah, ok. Nessuno Es uno è venuto. sin la doble negación, porque ya es uno indica una negación. Ah, ok, ok. Iba a decir a la clase, así como alguien no vino a clase, pero Ah, ok. Ah, ok, ese alguien, entonces, ¿cómo sería? de qualcuno, ¿no? Alguien. Pero no se comenta una negación. O sea, no sería qualcuno no, sino qualcuno que, qualcuno debe encontrarse. Profe, ¿se le escucha bien lejos o soy yo? Sí, yo tampoco escucho bien. Yo ¿Y ahora? tampoco. ¿Y ahora, chicos? Ya, ahora sí ya. ¿Y ahora? Sí. ¿Ahora sí? Ok, no sé, porque yo bien creído, estaba hablando con los audífonos, por eso me movía un poco por la habitación. Perdón. Ok, pero si ahora hablo y me siguen escuchando, Sí. ¿sí? Ah, perfecto. Entonces, lo que decía, ¿no? En este caso, la primera opción de respuesta que tú dijiste fue qualcuno non è venuto, etcétera, etcétera. En este caso no estaría bien porque lo que tú quieres preguntar es que si alguien, ¿no? Si alguien ha venido a clase. Entonces, en este caso, lo único que habría que hacer es eliminar ese non. Entonces, qualcuno è venuto a lezione, qualcuno è venuto a clase, in clase. Ah, bueno, pero si no fuera pregunta, ¿sí estaría bien o no? Mm,
Si no fuera pregunta, igual sin el non. Ah, Porque ok. si no si pones el non después de qualcuno, estás como negando que ese alguien. Entonces no sería alguien, sino sería nadie o ninguno. Entonces ahí sería nessuno. Pero, por ejemplo, yo lo que quería decir era, alguien no vino a clase. Mm. ¿Cómo se diría? Porque si digo ninguno, es como que pues, nadie vino, ¿no? Pero solo faltó uno. O más bien sería eso, como en vez de decir vino, faltó. ¿Alguien faltó? Ok. En ese caso sería qualcuno è mancato a lezione. Ah, ok. È mancato. Ujú. Ok. Con el otro verbo, con el verbo mancado. Gracias. Ok, no había entendido, disculpa. No sé por qué gracias. No, ok. ¿Quién más? ¿Alguien que pueda crear otra frase? Ajá. Adelante. Sería come il profe Gustavo ha detto che nessuno ha superato il livello A2. Che crudeltà. Va bene, va bene, va bene. Il prof Gustavo ha detto che nessuno ha superato il livello, in questo caso es con la L, livello A2. Livello, ok. Ok, muy bien. ¿Alguien más? A ver, si yo quisiera decir, ah, mm, algo para comer, así esa frase, algo para comer. Cómo lo traduzco en italiano? Qualcosa da ¿Cuál? mangiare? Ajá, exacto, cualquier cosa da mangiare. No, porque recuerden que a eso iba justamente con la frase, porque este da, utilizado así, es más que una preposición, es digamos una especie de palabra que indica, ¿no? Algo que va a ser realizado por el verbo de por sí. En el verbo mangiare, entonces algo que se va a comer, ¿no? Qualcosa da mangiare. ¿Va bene? Por ejemplo, si quiero decir algo para estudiar o algo para leer. ¿Cómo quedaría la traducción? ¿Cuál cosa da leggere? Exacto, qualcosa da leggere, ¿no? Por ejemplo, hay muchos, bueno, en Italia, en italiano en general, ¿no? Cuando tenemos mucha sed o hace mucho calor, ¿no? De repente estamos por la calle y se escucha mucho a las personas que dicen, ¿no? Adesso voglio qualcosa da bere, ¿no? Adesso voglio qualcosa da bere. ¿Qué dicen? ¿Cuál sería la traducción de esa frase? ¿Quiero algo de tomar ¿Y el adesso qué significa? ahora? Ahora, ¿no? Ahora o en este momento, ¿no? Quiero algo para tomar. Entonces, cuando encontramos estas construcciones, ¿no? De hecho, en italiano con la palabra da, ¿no? Da bere, da leggere, da vedere, ¿no? Cuando, por ejemplo, estamos haciendo, ¿no? Cambiando los canales en la tele, o de repente en el mismo Netflix, ¿no? De repente decimos, ya vi todo. Non c'è niente da vedere. No, no hay nada para ver, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada vez que encontremos estas construcciones, en español es bastante traducible con el para, ¿ok? Sí, claro. Pero para con motivo, ¿no? No para o sea, como una especie de reacción a algo. ¿Ok?
Ok. Ok. Ok, ¿preguntas? ¿Y en qué situaciones se utiliza per? Mm, En ese caso, tendrías que prestar atención cuando hay una especie de, por ejemplo, de situación en la cual hay una reacción. Por ejemplo, a ver, si yo quiero decir, no, me despierto temprano para estudiar. Ahí sí podríamos utilizar el per. ¿Cómo sería la traducción? Me despierto temprano para estudiar. ¿Me sveglio presto per studiare? Ujú, ¿Sí? ujú. Mi sveglio presto per studiare. Entonces ahí no estaría bien utilizar el da, ¿no? Porque ahí no hay una situación de ese tipo. Es una especie como de consecuencia barra reacción, ¿no? El per, ¿no? O también en contextos un poco cuando uno se expresa, ¿no? Por ejemplo, cuando en español decimos, para mí, tal cosa, ¿no? Para mí, no sé, las personas deberían vacunarse, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí también en italiano también vamos a decir per me o secondo me, ¿no? Pero son expresiones que utilizamos justamente para decir luego una posición después. Ahí también se utilizaría el per. Oh, perfecto. Ujú. Grazie. Luego, Sí. ¿alguna otra pregunta? No, grazie. Mm, Ok. Bien. Entonces, a ver. Ahora les voy a preguntar, les voy a mostrar algo. Yo tengo esta diapositiva y tengo esta frase, ¿no? Esta frase, ¿cómo la leemos? Questo gatto è bello? Este Ok. gato ¿Qué es bello. significa? Este gato es bello. Ujú. Es una frase, ¿no? Que se compone de cuáles elementos, a ver. El pronombre, bueno, questo. El sujeto. Adjetivo demostrativo. Ujú. Ah, ok. Adjetivo demostrativo, sujeto o sustantivo, Sustantivo. Ujú. verbo y adjetivo. Mm. Entonces tenemos ese orden en la sintaxis. ¿Qué sucede si yo lo que quiero es anteponer el adjetivo bello a la palabra gato? ¿Cómo quedaría? ¿Puedo repetir la pregunta? Sí, claro. ¿Qué sucede si yo lo que quiero es anteponer el adjetivo bello? O sea, que no esté al final de frase, sino que esté antes del sustantivo gato. ¿Se puede? Y si se puede, ¿cómo quedaría? O sea que Podría. ya como, No, ah, vas, Fernando. como este bello gato, o sea, sin el verbo. Ah, sí o con. Sí, pero a ver, sí. ¿Cómo sería este bello gato en italiano? Che bello è questo gatto. No, eso ya es, eso ya es una expresión con los mismos elementos que tenemos aquí. No, si ya no tenemos que utilizar el verbo, ¿no? ¿Cómo es que sucede cuando anteponemos el adjetivo bello a gatto? ¿Queda igual? ¿Bello gatto? ¿Así o no? ¿Qué piensan? Siento que sí, pero no sé, cuesta verlo gato. O sea, suena bien para mí, pero no sé si se cambia el velo. Mm. Si yo te digo esta frase, ¿no? Si yo digo esta frase, mm, 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 ok,
A ver, déjame pensar. Necesito un nombre de una flor. A ver, dígame una flor, por favor. Girasol. Ok. Il girasole è un bel fiore. ¿Qué sucede? Ripeto, il girasole è un bel fiore. ¿Qué le sucedió a Bello? Se modificó. Se modificó. Ok, entonces este querido adjetivo que tenemos aquí es un adjetivo que, sabiendo estas dos cosas, ¿no? Bello y bel, podemos definirlo como adjetivo regular o irregular. Irregular. Irregular, exactamente, porque la forma del adjetivo no se mantiene la misma cuando está en función descriptiva o cuando está en función calificativa, ¿no? Esto es un poquito para traer el argumento solamente de cuestión sintáctica. Cuando un adjetivo está así tal cual está en la frase en pantalla, o sea que se encuentra después del verbo y claramente después del sustantivo, se le conoce como adjetivo descriptivo, o sea que ayuda justamente a describir lo que se acaba de decir. Mientras que cuando el adjetivo lo encontramos antepuesto al sustantivo, por ejemplo, bel fiore, ¿sí? En este caso el adjetivo se le dice adjetivo calificativo o barra atributivo, o sea que le otorga parte de su significado, por no decir todo su significado, y junto con el sustantivo se vuelve como una sola palabra de alguna forma, ¿no? Se entiende como una sola palabra. Ya no es solamente la flor, no es soltanto un fiore, ma un bel fiore. ¿Ok? Porque lo califica. ¿Se me deja entender? Sí. Sí. Bueno, creo que sí. Esas son funciones morfológicas barra sintácticas que son importantes saber, ¿no? Porque nosotros las usamos, estamos muy acostumbrados a utilizarlas. En español no es tan común el adjetivo calificativo, somos más de utilizarlo en función descriptiva en nuestro idioma, pero a veces sí. Por ejemplo, cuando decimos un nuevo coche, ¿no? Allí estamos utilizando el adjetivo nuevo para calificar a la palabra coche. Entonces, una cosa es un nuevo coche, otra cosa es decir, un coche es nuevo o este coche es nuevo, ¿no? Porque de repente hay un matiz por allí de significado. Una cosa es algo que es nuevo, que se mantiene nuevo, y otra cosa es un nuevo modelo de coche que acaba de salir. Entonces va un poquito a depender de la función. Entonces en español solemos tener ciertas formas distintas de utilizar los adjetivos. En italiano, el adjetivo suele ser utilizado también muy parecido al español, excepto que no es tan fuera de lo común utilizarlo en función descriptiva barra calificativa, o sea, antes del sustantivo, ¿no? Se utiliza mucho, por ejemplo, el adjetivo bello se utiliza mucho en función calificativa, se antepone al sustantivo. Un bel gatto, un bel fiore, una bella casa, una bella máquina, ¿no? Es muy común utilizarlo en antes del sustantivo. Es por eso que ahora se vuelve un poco pertinente a estas alturas ver toda la variación irregular de este adjetivo. ¿Ok? Así que les voy a mostrar la siguiente diapositiva. Me gustaría que alguien le haga una captura y lo envíe en el grupo, por favor, de WhatsApp. Y mañana vamos a entrar a ver de lleno todas estas variaciones. Avísenme si ya lo hicieron, por favor. Listo. Ok. Ok. Ahora, por favor, de parte de gestión, yo estoy como medio obligado a preguntarles si ya realizaron su pago o no en la mensualidad, pero no me responden ahora, me responden en un mensaje en el grupo de WhatsApp, ¿no? Diciéndome ya pagué y entre paréntesis su nombre. Al mismo tiempo comentarles que les voy a volver a preguntarle al coordinador qué va a pasar con el grupo. O sea, todavía no sabemos porque claramente hay que esperar a la parte de que pase la semana de reinscripción, ya que está iniciada la semana de reinscripción el día lunes. Así que
No sé qué nos van a decir, pero por el momento yo, o sea, yo igual les aconsejo de realizar su pago porque de una manera u otra ustedes o se fusionan con otro grupo que esté en el mismo nivel o se les pone, ¿no? Cada uno a diferentes otros grupos que sean de su agrado en otros horarios, en el caso de que se cancele este grupo, o en el caso de que nos obliguen a tener a tener que disolverlo. Entonces yo justamente para eso les voy a ir comentando cualquier cosa que me comente el coordinador de italiano, Iván, y cualquier respuesta yo les aviso, ¿vale? Sí, Ok, claro gracias. que sí. Sí, gracias. Gracias a ustedes, chicos. Entonces, de mi parte es todo por hoy, ¿no? Yo mañana nos vemos una hora para intentar recuperar, para recuperar, de hecho, la clase del día de ayer. Y si surgen dudas, ya saben que me pueden comentar. Ci vediamo domani, ragazzi. Buona serata. Grazie Ci mille. vediamo. Buona serata. Grazie Arrivederci. mille. Ciao, ciao. Ci vediamo, ciao. Ciao, ciao.